algunos que han sufrido el ostracismo no han visto otra salida más que el suicidio. Esto ha pasado, está pasando ahora y va a seguir pasando. Muy buena familia, hoy tenemos a un invitado especial aquí en NAR Sin Filtro, un invitado que muchos conocen y él es Miquea Henares. Él es psicólogo general sanitario y psicólogo forense, además de participar en varios ámbitos de ayuda a personas pues, que están o han estado en una secta como son la de los Testigos de Jehová. Él también hemos podido disfrutar un poquito de él en la docuserie de HBO. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros para charlar un rato y bueno, que él nos ayude a comprender un poquito más cómo es estar en una secta coercitiva, cómo son sus consecuencias y cómo él puede ayudar a muchas personas que lo necesiten. Bienvenido, Miquea. Encantado de estar aquí contigo y bueno, compartir un ratito interesante. Sí, interesante era la conversación que teníamos antes de grabar, ¿eh? Esa sí era interesante. Vaya. Miquea, cuéntanos un poquito primero sobre ti, queremos conocerte un poco. ¿Cómo han sido tus inicios dentro de los Testigos de Jehová? Porque tú fuiste testigo de Jehová. Sí, bueno, yo nací en el seno de una familia testigo de Jehová. Fui testigo de Jehová de tercera generación. Mi abuela por parte de mi madre lo fue, mi madre y luego yo. Entonces, yo siempre digo que ya iba en la barriguita de mi madre y ya estaba predicando, ¿vale? Con eso ya me pongo incluso antes de haber nacido, ¿no? Entonces para mí fue natural, todo muy rutinario, conocer la organización desde sus inicios y ser educado con el perfil de un testigo de Jehová de los años 70, yo soy del 70. Eh, Habiendo pasado el tiempo te das cuenta que fue una época dura. Incluso a nivel doctrinal, había una postura mucho más radical y mucho más definida, ¿no? Dentro de la organización, y yo viví esa época en mi etapa infantil. Y bueno, y fui educado como testigo de Jehová, pues de cara a que fuese un hermano ejemplar, a que pudiera ser utilizado por la organización. Y bueno, esos fueron mis inicios, pues con todo lo que conlleva, ¿no? La diferencia que se hace entre los niños con respecto a los niños que no son testigos, en el colegio, por ejemplo, ¿no? Ser diferente porque no celebras cumpleaños, no celebras santos. Eh, bueno, todos los que lo han sido o están en vías de dejarlo, pues entenderán de qué hablo. Y una vida, pues pensando que el mundo va a ser destruido y que evidentemente los testigos van a ser salvados, ¿no? Y yo estaba en ese magnífico grupo que va a ser salvado. Y con esa dicotomía sobre cómo es el mundo, pues crecí, pasé mi adolescencia, mi edad adulta, hasta los 36 años, que a los 36 años sufro una crisis personal importante, coincide con una separación después de 12 años de matrimonio y bueno, me llevó a una situación de tristeza muy grande en la que no recibí la atención de mis compañeros cristianos que yo hubiera agradecido en ese momento de vulnerabilidad, ¿no? y de tristeza, y me empujó, esa situación emocional de bajeza me empujó a investigar un poco lo que yo creía, ¿no? Las bases de lo que se me había hecho creer, y bueno, me encontré con una sorpresa muy grande. Empecé una investigación muy profunda y cada vez fui descubriendo muchas doctrinas que yo pensaba que eran basadas en hechos reales, como se suele decir, ¿no? En hechos históricos que no tenían nada que ver con la realidad. No porque lo dijeran apóstatas o porque lo dijeran otras personas que estuvieran o que pudieran estar en contra de la organización, sino hechos históricos, historiadores, arqueólogos, científicos, pruebas objetivas
que no tenía nada que ver con lo que yo había escuchado y lo que había leído de las publicaciones de los testigos, ¿no? Y aquella situación fue un punto de inflexión en la vida que, sin saber cómo ni de qué manera lo iba a hacer, pero sabía que era un punto de inflexión que marcaría un cambio radicalmente opuesto a mi vida. Y bueno, y de hecho yo veo mi vida como un antes y un después. En la historia se habla de antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Pues para mí los 36 fueron una etapa de mi vida y después de los 36 otra etapa de mi vida radicalmente opuesta y absolutamente diferente de cómo lo había vivido. O sea que saliste a los 36, por así Justo, decirlo. sí, desde que nací entre los testigos hasta los 36. Pero a los 36 saliste físicamente o habías salido psicológicamente de ello. No, salí físicamente, ¿vale? Digamos que me tomó un periodo de tiempo. Claro, la parte, digamos, doctrinal me quedó clara enseguida, pero luego estaba la parte emocional. La parte emocional no funciona con razones, funciona con lo que lo que te resulta fácil, lo que te resulta tu zona de confort, lo que ha supuesto las amistades que has creado en todos esos años. Tenemos que pensar que todo testigo de Jehová, y más si has nacido en esa organización, todas tus amistades más profundas, más íntimas, son testigos, todas. Entonces, lógicamente, yo sabía lo que iba a ocurrir si me declaraba en mi postura, es decir, me he dado cuenta que hay cosas que son falsas, significaba que iba a tener una respuesta de desprecio y de ostracismo radical. Pues porque yo también lo había hecho con otras personas que se habían ido de la organización. Pero claro, ahora estaba viendo una cara que nunca antes me hubiera imaginado, ¿no? Y esa parte me costó mucho más. De hecho, el mero hecho de que yo abandonara o me fuera de la organización no fue suficiente. O sea, hubo un tiempo ahí de crisis muy seria, muy, muy seria, hasta el punto de tener ideación suicida. Pero esa parte duró, afortunadamente, duró poco. Y bueno, cuando uno se plantea quitarse de en medio, es cuando llegas a un punto de inflexión en la vida en la que no tienes miedo a perder. Porque si pierdes la vida, ¿qué más puedes perder si pierdes la vida? Entonces, con eso en mente, dije, bueno, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y la verdad es que empecé a actuar sin miedo, pero sin miedo a veces tomando decisiones bastante peligrosas en la vida, pero que fueron necesarias, a veces, momentos de máxima presión y de no poder soportarlo y de desborde total, fue necesario para llegar a otra serie de conclusiones en la vida que luego me han hecho ver las cosas de un modo diferente, pero que podría haber salido mal también, podría haber salido mal. Fue un periodo crítico, pero que, bueno, afortunadamente pude salir airoso y eso me serviría luego para tomar más decisiones en la vida que al final han sido muy acertadas. Eh, y bueno, una de esas decisiones fue estudiar psicología. ¿Con qué edad estudiaste psicología? Pues yo empecé a hacer psicología justo cuando salí de la organización, es decir, el primer verano que yo pasé después de haber salido de la organización ya me matriculé en la universidad. ¿Por qué? Y ¿Por qué la psicología? pues la verdad es que no fue una decisión necesariamente muy, muy, muy pensada. Yo trabajaba en la sanidad privada, ¿vale? Yo soy auxiliar de enfermería también. Muchos años he trabajado en la sanidad privada. Y una noche estaba con un amigo, con un compañero que es enfermero, Joan, al cual aprecio muchísimo, y es una de esas personas que no han estado mucho tiempo físico contigo, pero el poco tiempo que han estado ha sido realmente impactante, ¿no? Y es una de esas personas a las que admiro y admiraré el resto de mi vida, ¿no? Y de hecho, bueno, si estuviese viendo esto, le mando un abrazo y un saludo desde aquí. Eh, pero estábamos una noche fresca de agosto, bueno, fresca, más bien calentita, ¿no? Porque era agosto. Eh, Estábamos sentados en las puertas de urgencias, no había trabajo en ese momento, y él conocía bastante mi situación, de haberme separado y tal.
y entre cigarro y cigarro, porque él fumaba mucho, me decía, Miguel, ¿y por qué no te matriculas en la UNED? Y entonces de repente fue como una luz que se encendió y dije, claro, yo quiero estudiar. Además, siempre había visto a los, claro, me he movido en un ambiente hospitalario, pues siempre vi a los médicos y a las enfermeras y a los especialistas, jolín, los veía como dioses, ¿no? Digo, qué maravilla, ¿no? Estas personas, qué conocimiento tienen, ¿no? O sea, los admiraba de verdad, ¿eh? Y de repente como que se me quitó el velo este y dije, ¿y yo también? Pues voy a hacerlo, ¿no? No me veía capaz, pensaba que no lo haría, pero a la mañana siguiente me fui a la universidad, busqué qué carreras hay, empecé a buscar filología inglesa, derecho, historia del arte, psicología. Digo, esta. Y duré 3 segundos, lo elegí y dije, aquí me pongo. Y luego la carrera, pues lógicamente fue súper interesante, pero a medida que iba avanzando en los años, me daba cuenta de que, ostras, no hay un enfoque dirigido a las personas que salen con estos traumas. En psicología, pues todo profesional pues trata la depresión, la ansiedad, el estrés, el burnout, pero cuando hay un contexto sectario, ahora empieza a haber, ¿eh? Es verdad que ahora empieza a haber un movimiento más serio, pero hace 20 años No había. había, ¿eh? No había mucha información, ¿no? Muchos especialistas. Claro, o sea, es que no. El concepto secta ya sonaba a una película de Hollywood, eso para empezar. Secta, si todo el mundo pensaba en una secta, pues en señores con túnicas haciendo ritos en lugares aislados, grupos pequeños, relacionados con el satanismo, pero claro, las sectas ya no tienen nada que ver con eso. Eso es una imagen un tanto romántica, ¿no?, de la secta, pero hoy día la secta no tiene nada que ver con eso. Puede abarcar todos los ámbitos de la vida y todas las dimensiones que uno se puede imaginar, ¿no? No necesariamente relacionadas con la religión, que eso es muy importante. Entonces me daba cuenta de que, ostras, mi experiencia relacionada con mis estudios sobre psicología, me daba cuenta de que faltaba ahí un contexto muy, muy importante. Y bueno, para mí eso fue un impulso muy, muy grande y siempre pensé, tengo que hacer de mi experiencia algo útil. Es decir, estaba tan enfadado con el mundo me refiero con el mundo que me había tocado vivir, porque realmente no lo había elegido. Lo mismo que la mayoría de los testigos que nacimos en la organización no lo elegimos. O sea, pero había una rabia interna de decir, ostras, es que toda la vida he estado engañado, eh, he creído haber elegido cuando en realidad todo estaba programado, todo estaba programado, hasta el corte de pelo estaba programado. O sea, no hay ningún aspecto de mi vida que me represente o que haya sido elegido porque yo lo decidí. Todo era bajo el filtro de la organización, todo, absolutamente todo. Todo era cuestionable, todo era filtrado a través de esto es correcto o no es correcto. Lo prohíbe la Biblia, que hablar de la Biblia es como hablar de la organización, porque al final la organización interpreta la Biblia, con lo cual es lo que la organización diga y no lo que la Biblia dice. Claro, me daba cuenta de que no había nada en mi vida que hubiese sido elegido por mí. No había nada en mi vida que fuese representativo de mí. Y bueno, me di cuenta de que tenía que hacer algo con todos estos años. Hay que hacer que todos estos años no sean para nada, ¿no? Y quería compartir mi experiencia, que podía comprender a los que pasaban por lo mismo, que eso es muy diferente. Cuando has pasado por esa situación, no digo que sea calcado, pero después de muchos años tratando pacientes que salen de la organización, hay muchos denominadores comunes, ¿no? Luego cada persona tiene sus propias vivencias, pero haber estado ahí es un plus. Es un plus que no basta con ser psicólogo, no basta con tener conocimientos científicos, hace falta algo más, ¿no? Y bueno, vi una oportunidad, primero terapéutica para mí, ¿no? Poder compartir mis experiencias y poder compartir mis conocimientos con personas que les está pasando exactamente lo mismo que a mí, me parecía de una riqueza ya no solo intelectual, sino vivencial de enorme valor. Y bueno, la verdad es que no me arrepiento en absoluto, ¿no? Creo que es uno de los regalos de la vida que me ha dado poder compartir esas vivencias
y dándoles un enfoque terapéutico, ¿no? Un enfoque de crecimiento personal, un enfoque proyectivo hacia el futuro. El mundo no se acaba aquí, da igual los años que tengas, los años que pasaron ya han pasado y ahora de lo que se trata es qué hacemos con todo esto, ¿no? Y es muy satisfactorio ver a personas que logran dar un paso enorme en la vida de decisión y se acaban reconstruyendo. Yo diría que reconstruye uno cuando ha habido algo construido, pero en el caso de los que hemos nacido en la organización, no puedes reconstruir porque nunca hubo nada construido. Te tienes que descubrir. Es que es muy fuerte esto. No sabes quién eres. Es muy fuerte, pero a la vez es alentador, porque tú dices, hostia, es que tengo oportunidad. No lo había pensado así, ¿eh? Pero es que aún me queda. Ya tenga 50, 60, 70 años. Yo conocí a un abogado que se matriculó con 80 años para empezar a estudiar Derecho. Yo he tenido un compañero en el aula jubilado ya, ¿eh? Y disfrutaba hablando con este hombre, ¿eh? Su hobby era estar 8 horas en el aula o en la biblioteca de la universidad. Y era un mar de conocimiento. Este hombre a mí me maravillaba. O sea, y era uno más, ¿eh? Yo en aquel momento pues tenía 36, 37 años, pero era un compañero más en el grupo, además, altamente apreciado. Bueno, eso pasa cuando aprecias la experiencia y la sabiduría, y no una sabiduría vacía, no, una sabiduría vivencial, académica, intelectual, que toca todos los planos, ¿no? Y resulta altamente gratificante. Antes, cuando he dicho lo de reconstruir, es porque no lo había leído yo antes eso en ningún lado. O sea, yo no lo he leído. Tú cuando no sabes, tú no sabes quién eres, crees saber quién eres, pero cuando has estado condicionado desde que has nacido, quién eres, no lo sabes. Eso es como haber nacido en una cárcel, con las privaciones de una cárcel. O la gente que ha nacido en un país, por ejemplo, que no tiene contacto con el exterior. Bueno, esto está pasando, por ejemplo, ¿no? No me saldrá ahora. En Corea del Norte. En Corea del Norte, justo, tengo mil lapsus. En Tranquilo. Corea del Norte se ha dado el caso de personas Sí. que han podido escapar y han descubierto el mundo. Mira, yo he estado en Cuba 2 veces y he conocido gente, pero de verdad, o sea, verdaderos sabios, pero no conocen el mundo exterior, no lo conocen, no lo saben. ¿Por qué? Porque tanto las publicaciones como las revistas como la literatura que tienen ahí está altamente vigilada, o sea, está filtrada. No llegan noticias de fuera. Desde que hubo internet sí, ¿no? Ya la cosa ha cambiado bastante, ya no es lo mismo de antes. Pero yo hace ya bastantes años estuve en 2 ocasiones en Cuba, era alucinante, o sea, era como un viaje en el tiempo. La gente tenía su lado romántico, ¿no? Pero por otro lado decías, ostras, qué privación más absurda, ¿no? El mundo ha avanzado, pero estas personas no han tenido ese acceso y por lo tanto han tenido una elección altamente limitada. Y a los testigos les pasa eso. Los que han nacido les pasa eso. No saben quiénes son porque no saben lo que es la vida sin ese condicionante. Y de hecho, debo decir que muchos, incluso habiendo dejado la organización, siguen todavía con la dinámica testiguil. Sí. Su dinámica, su estructura, su forma de pensar, la manera de elaborar el mundo que interpretan, sigue siendo la forma que lo hacían antes. Aunque sus creencias ya no sean las mismas, su dinámica suele ser la misma. Hay algunos rasgos, ¿no? El todo o nada, ¿no? Es siempre la dicotomía esta, ¿no? O está bien o está mal, ¿no? Eso es un rasgo bastante identificativo. De lo que acabas de nombrar, Miqueas, me llamó la atención una cosa que tú también nombrabas en el en la docuserie. Hablabas un poco de cómo se construye una realidad paralela. ¿Te acuerdas de eso que hablabas? Sí, claro. Pues cómo logra los testigos de Jehová que personas inteligentes y funcionales lleguen a aceptar normas que anulan su propia verdad. Pues es un misterio. Bueno, no es que sea un misterio, porque los resultados se ven. Espero que algún día la neurociencia pueda determinar
desde una pantalla tipo escáner con mayor tecnología que pueda exactamente marcar, oye, qué neuronas, en qué lugar exactamente se produce ese bloqueo de un modo tan sutil que sea capaz de eliminar el raciocinio en un elemento, pero no en otro. ¿Qué es lo que hace que se cree esa disfunción? Porque es una disfunción al final, ¿no? Hay muchos estudios realizados, entre ellos el que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo es posible que toda una nación en la Alemania nazi, todo el mundo esté de acuerdo es verdad que no todo el mundo, es una forma de hablar, ¿vale? Pero ¿cómo es posible que gente normal, es un término que no me gusta nada utilizar, pero es una forma de estandarizar la visión de la gente poblacional, ¿no? Normalmente la gente no desea acabar con otra raza, pero de repente tienes a todo un país que sabía lo que estaba ocurriendo y todo el mundo miraba hacia otro lado. O sea, ¿cómo puedes separar una cosa de la otra, no? Se sabe que muchos oficiales de las SS que estaban trabajando durante todo el día masacrando familias en las duchas de gas, se pasaban el día entero matando mujeres, hombres y niños, días enteros. Y por la noche volvían a su casa y eran papás, eran maridos que le contaban un cuento a sus hijos antes de acostarlos, cenaban juntos, probablemente incluso hacían algún tipo de rezo en agradecimiento. Eran familias normales, ¿no? Y te chocaba cómo podían haber este contraste, ¿no? Algo pasó, algo parecido ocurre, ¿no? Cuando se nos muestra una realidad, hay que pensar que hasta el lenguaje es manipulado, ¿no? Pensemos que en la organización es normal escuchar frases del tipo entré en la verdad, ¿no? Curiosamente, muchos de los que han salido siguen hablando y en el documental se ve claramente yo entré en la verdad, ¿no? Claro, y tú dices, pero bueno, ¿la verdad de aquel momento o en la verdad Sí, que tú claro, crees? al final es que se te pega, se te pega. Claro, yo de hecho tuve que trabajar esto porque al final A mí me es ha un tipo pasado, ¿eh? A mí me ha pasado. claro, es un tipo de control neurolingüístico que tiene mucho poder. El lenguaje tiene un poder sobre los pensamientos cuando están unidos, ¿no? Sí. La palabra va unida a emociones, a sentidos, a experiencias. Claro, la verdad lo dices así cantando y la verdad, pero si al final analizas, la verdad ya no es la verdad, entonces no entra en la verdad. Como Si aquella, quieres como ponerlo, aquella si quieres, canción, el cántico que decía, vive la verdad. totalmente. Yo tengo algunos estribillos que todavía lo tengo en la cabeza, ¿no? Y claro, eso al final te manipula y te empuja a pensar de una manera, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, son frases muy sutiles, pero que se insertan en el cerebro y le dan un significado. El amor cristiano. ¿Pero qué pasa? ¿Que el amor es cristiano? ¿No hay amor pagano tampoco? ¿O amor visceral? ¿O amor Agape. pasional? ¿Amor agape? Claro. Pero fíjate, amor cristiano. ¿Qué pasa? ¿Que los que no son cristianos no tienen amor? Ambiente cristiano. Ostras, ¿qué es un ambiente cristiano? Amigos del mundo. Claro, y todas estas frases acaban en un conglomerado estructural, neuronal, creando un mundo paralelo en el que todo lo que piensas se filtra por ahí. Porque además, luego está el miedo, ¿no? El miedo a pensar de un modo independiente, ¿no? O sea, el término independiente era un término satánico. La independencia, o sea, no seas independiente. El pensamiento tiene que ser grupal. No hay capacidad de criterio, no tiene que haberla. Tener criterio es lo mismo que ser una persona egoísta, prepotente, soberbia. ¿Como quién? Como Satanás, ¿no? O sea, es el espíritu del mundo, ¿no? O sea, son centenares o yo no sé si hasta miles de palabras, pero son tantas las palabras que acaban formando esa estructura neuronal que nos acaba creando un mundo paralelo que lo vives como si fuese así. Pero ¿qué pasa
Miqueas, cuando, aun así teniendo ese muro, cometes un pecado grave, como ha pasado y como sigue pasando, te pregunto que desde la psicología, ¿qué le ocurre al cerebro de una persona cuando su familia y amigos le retiran el saludo por orden de una institución? Y este dolor se podría comparar con un dolor físico. Claro, sí, absolutamente. Es verdad que cada persona lo vive de una manera muy diferente y depende mucho también de los recursos personales de cada persona. Em, de hecho, tristemente, algunos que han sufrido el ostracismo no han visto otra salida más que el suicidio. Esto ha pasado, está pasando ahora y va a seguir pasando, porque no todo el mundo tiene ni los recursos, ni las condiciones, ni el entorno adecuado. Afortunadamente, muchos salen adelante, pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga esa misma capacidad. El dolor puede ser enorme. Yo te puedo hablar por experiencia propia y también te puedo hablar por lo por lo que percibo en otros pacientes. Pero, o sea, te puedo decir que hay cadáveres andando. Porque, ¿sabes una cosa? No hay prótesis para un espíritu destrozado. No hay prótesis. No hay prótesis. Hay prótesis, pues, de extremidades, ¿no? Incluso órganos, ¿no? Que uno puede recibir. Pero un espíritu amputado, no hay Yo, prótesis. Hay yo, que construirlo. yo recuerdo cuando le dije a los ancianos que yo estaba haciendo terapia porque mi cabeza pensaba cosas que yo realmente no deseaba, esos pensamientos intrusivos y demás. Yo recuerdo que ellos me decían, confía en Jehová, porque Jehová es el mejor psicólogo, porque la predicación es la mejor terapia, porque el pasar tiempo con los hermanos es la mejor solución. ¿Qué piensas al respecto tú como psicólogo profesional? Porque claro, vamos a tenerlo de frente. Estas personas no tienen su titulación como psicólogo. Ellos no son nadie para decirte no confíes en un psicólogo porque no son testigos de Jehová, que a mí me lo dijeron. Y no solo a mí, sino a un montón de personas que conozco también se lo han dicho. O sea que esto es algo como si vas a un psicólogo y cuentas cosas de aquí, pues es como traicionar a Jehová. ¿Qué opinas al respecto, Miqueas, como profesional? Bueno, primero que al no venir de un profesional, ya la frase en sí es una barbaridad, o sea, una auténtica barbaridad. De todas maneras, tampoco se puede criticar porque, o sea, sí se puede criticar, porque hacen de terapeutas o de psicólogos con una Biblia en la mano y no sirve. No sirve ni vale, ni se puede utilizar una muletilla como la que utilizan haciendo pensar, déjalo en manos de Jehová. Mira, con términos como estos, yo que he tratado muchos pacientes y también lo he tenido que vivir en mis propias carnes, es una forma cruel de invalidar lo que te ocurre. De O restar sea, la importancia, ¿no? te invalidan. Es decir, tú estás reclamando atención y te están diciendo, tu problema no es lo suficientemente importante y puedes dejarlo a un lado porque da igual lo que tú sufras. Tienes que dejarlo a un lado y si no aguantas es porque tu fe no llega a la altura que debería de estar. Por eso tienes esas majestuosas fórmulas de predica más, lee más la Biblia, pero el problema no desaparece. Mira, la mayoría de los problemas que vienen a consulta es porque no hay coherencia en tu vida. Y ahora me explico. Tenemos tres columnas, tres pilares en la vida. Lo que crees o lo que piensas, que eso suele ser bastante influenciable de fuera. Puede ser tu crianza, puede ser tu contexto cultural, puede ser la casa donde te has criado, tu familia, ¿vale? Y de ahí nacen las creencias y tus pensamientos. Lo que haces, lo que haces. Y el tercero, el más importante, lo que sientes. Si lo que haces no es lo que sientes, o lo que crees o piensas no es lo que sientes, o lo que haces no es ni una cosa ni la otra, ni lo que crees ni lo que piensas, y menos lo que sientes, hay una incoherencia en tu vida. Y esa incoherencia al final se acaba manifestando.
Y da igual que la vida te vaya bien. Quiero decir, uno tal vez tenga unos parámetros en los que debería de ser feliz, ¿no? Soy feliz, tengo trabajo, tengo mi familia. Y si estás dentro de la congregación, hasta puede que tengas privilegios. Soy muy utilizado en la congregación, pero hay incoherencia en tu vida. Y ahí es donde surgen los conflictos. Al final lo más importante es lo que sientes. Y si lo que sientes no es lo que haces, o lo que sientes no es lo que crees o lo que piensas, se genera un conflicto que es lo más parecido a un choque de trenes. En unos se acentúan más que en otros, pero tal vez en algunos tenga tal importancia que no logren encontrar una salida. Porque volvemos al principio, como están en la verdad, claro, ¿cómo vas a poner en tela de juicio una verdad? Así que el problema eres tú, lo que te hacía falta. El problema ahora eres tú. Y salir de ahí, salir de ese bucle es Es todo un jodido, ¿eh? ejercicio Es muy complicado, tío. Muy complicado. Lo digo de, desde mi experiencia. de, de dolor. Sí, sí, sí. Es lo peor, ¿eh? Es lo peor, es lo peor. O sea, es terrible. Es que la mayoría de la gente que no, que desde luego que no ha estado en la organización, no, es muy complicado que entiendan esto. Cuando se te culpabiliza, es decir, cuando las cosas no te van bien y tú eres el culpable, cuando tú no has tomado cartas en tu vida, sino que las han tomado por ti y te han dicho desde pequeñito, no, es que este es el camino, ¿no? El camino, el famoso camino. Y todos los que se tuerzan del camino, claro, en la congregación y en las asambleas, ¿qué experiencias te cuentan de la gente que dejó la organización? ¿Buenas o malas? Yo nunca he escuchado una experiencia positiva de alguien que dejó la organización. Todos los que he escuchado acababan en la cárcel, borrachos, prostituidos, con sida, drogadictos, y el que se mantenía en el camino como un pincel. Esa es la película que se te cuenta. Entonces, hay una carga emocional tan negativa, tan destructiva, que el mero hecho de pensar, oye, voy a ser yo uno de ellos, hace que muchos vivan la vida que no quieren o hagan lo que no sienten. Yo me acuerdo de salir a predicar y estar con gente que notabas perfectamente que no se creen nada de lo que están haciendo. Pero claro, hay que seguir el guión. La fuerza del grupo es poderosísima. No tanto la parte doctrinal, sino la fuerza del grupo, ¿no? Y ser diferente al grupo va en contra de la naturaleza. Es más fácil seguir al grupo porque es más fácil sobrevivir juntos que sobrevivir solo. Entonces, con esta condición de la naturaleza frente al grupo que te está empujando a seguir unas doctrinas, a seguir un estilo de vida que no es el que sientes, tienes un cóctel ahí tremendo. Tienes un cóctel tremendo que si permanece durante muchos años, te destroza la vida. Algunos pacientes que vienen a mi consulta o que tratamos online, porque la mayoría son online, son vidas destrozadas de hace 25 años, 30 años, 40 años. No es nada sencillo, ¿eh? No es nada sencillo. Y hacer un cambio, porque no, salgo de la congregación, no sales de la congregación. Lo fácil es salir. Lo fácil es salir de aquí y de aquí. Porque para eso tienes que descubrir quién eres. Y para eso tienes que ser un transgresor. Tú fíjate, para salir tienes que ser un transgresor. No porque seas un terrorista, no porque seas un asesino, no porque seas un ladrón. No. Hablamos en términos testiguiles. Transgresor, dejar, abandonar, dejar de lado la congregación. Y luego, para descubrirte, resulta que tienes que ir contra la naturaleza que te enseñaron, ¿no? Todo es pecado. Todo es pecado. Ir con el mundo está mal visto. Hacer lo que tú quieres hacer está mal visto. Entonces te tienes que convertir en un transgresor y pasar esa fase en la que estamos acostumbrados
a enjuiciar, porque todo testigo de Jehová es un juez, siempre estábamos juzgando, ¿no? Yo Sí, me acuerdo sí, sí, cuando sí. éramos testigo de Jehová, el juicio estaba siempre en nuestra boca. Esto la mayoría de testigos no te lo van a reconocer, pero éramos jueces. Ya queda poco. Fulanito anda mal. O sea, siempre estábamos juzgando. Es poco espiritual, es muy espiritual, siempre midiendo en qué nivel se encontraban los demás, ¿no? Entonces, ese juicio muchos se lo siguen llevando, ¿eh? O sea, han dejado la organización hace años y todavía van con el dedo señalando muchas veces. Yo esto lo veo muchas veces. Porque es lo que antes he dicho, es muy difícil quitarse esta dinámica que habíamos heredado porque hemos nacido en muchos casos. Entonces, el trabajo que hay que hacer de fondo es titánico, es titánico. Se puede hacer, pero no es una cuestión que se pueda arreglar ni en 2 fines de semana, ni en 3 meses, ni en un año. Yo llevo 20 años y te voy a reconocer una cosa que comparto muchas veces con mis pacientes. Suena feo, ¿eh? Pero estamos tocados. No, no, sí, sí, y hay que reconocerlo. O sea, Estamos tocados. y una cosa que hay que tener clara, que la depresión nunca se cura, se controla. La depresión se controla. Y es así. Y hablando un poco sobre el tema de cuando una persona sale y sigue teniendo esos hábitos o esas maneras de pensar, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que el concepto de Armagedón, ¿no? ¿Por qué usando ese término o el fin del mundo es una herramienta de control tan eficaz que incluso para quienes ya han salido de un grupo aún siguen con esa idea tan atroz, tan... Bueno, el miedo puede hacer estragos y nadie quiere morir. Eh, Mira, mi experiencia personal, eh, luego me di cuenta que tenía mucho que ver con aquellas ilustraciones que ya desde pequeño contemplaba en libros tan antiguos como los que, bueno, ya los que tenemos unos años se acordarán, ¿no? Había un libro naranja que se llama De paraíso perdido a paraíso recobrado. Esto fue una publicación que nació en los 70 y yo recuerdo esas publicaciones ya se mostraban escenas de la Tierra abriéndose, gente cayendo por el agujero, coches, matrimonios, niños, o sea, era una imagen O apocalíptica sea, su puta madre, hablando mal y pronto. cargado de sufrimiento que tú dices, claro, el Armagedón va a ser así. Luego, a medida que las publicaciones y sus fotografías y sus escenografías fueron cobrando mayor realismo, claro, o sea, ya veías a la gente como, o sea, la propia foto mostraba gente gritando desgarrada, o sea, O sea, como con en un el sufrimiento. Titanic, ¿no? Me lo imagino yo, cuando el Titanic se veía así, la gente cayendo. ¡Oh! Sí, sí, justo, justo, o sea, era un sufrimiento también plasmado en esas imágenes, o Yo no sea, he visto la publicación esa, pero me la puedo imaginar, ¿no? Como tú mismo me la estás describiendo. totalmente. Y ¿sabes qué imágenes me venían a mí también? Esas escenas que se ven cuando los aliados entran en los campos de concentración, los primeros aliados que empiezan a entrar en los campos de concentración y se empiezan a encontrar lo que había allí de verdad. Y ves a un tractor empujando montaña de cadáveres. O sea, yo me imaginaba el Armagedón así. Y tú dices, claro, la Biblia, cuando te pones en el Apocalipsis, te pones a leer cómo es el escenario, te empieza a describir los cuervos, se acabarán comiendo la cuenca de los ojos. O sea, son imágenes terroríficas, ¿no? Parece la portada de un disco de heavy metal, ¿no? O sea, una cosa así muy... Pero ojo, ojo que como se enteren que vieras una película de guerra, o sea, leyendo la Biblia, que ya de por sí, desde el Génesis a- y por ahí para adelante, Jehová nada más que hacía que destrucción, destrucción, destrucción. Totalmente, totalmente. Entonces, claro, esa idea está muy insertada, muy, muy insertada. Ya no es solamente una idea hecha en palabras, no, no, se nos ha metido, se nos ha inoculado un miedo a unas imágenes, a un estado de alerta permanente, es decir, todo testigo de Jehová vive pendiente de que el tiempo se acaba. En los mensajes más impactantes es el fin está cerca.
vendrá como ladrón en la noche. Ahora mismo están en una época los testigos en las que creo que este fin de semana va a ser la conmemoración, me parece, ¿no? De nuevo va a haber un mensaje de ultimátum, esto se acaba, pronto Dios va a traer el final de este mundo, el Armagedón. O sea, ese estado permanente de alerta no te lo vas a quitar cuando salgas de la organización. Es decir, mira, yo tengo un recuerdo, sobre todo los primeros años, las noches que caía una tormenta de relámpagos, mi cabeza rápidamente conectaba con el Armagedón. ¿Y sabes lo que pensaba? Ahora que me he ido, ahora viene el Armagedón. Digo, me habré equivocado seguramente y ahora es cuando viene el Armagedón y me pilla a mí fuera. O sea, habiendo estado toda la vida dentro de la organización, llevo un año, llevo 2 años fuera y ahora es cuando viene. O sea, esto lo pensaba en milésimas de segundo. Luego la parte racional va otra vez tomando posiciones y dice, oye, no, cuidado, cuidado. Pero hasta que llegas al punto de controlar esa emoción de ese estado de alerta, tú piensas que tenemos un órgano que es la amígdala y la amígdala guarda todos los recuerdos relacionados con aquello que nos pone en tensión, que nos ha asustado, que nos ha dado miedo. Y hasta que borras esa parte, esa conexión neuronal que se ha creado en nuestro cerebro de miedo, pasa mucho tiempo, ¿eh? Pasa mucho tiempo y requiere trabajo. Y requiere trabajo. Entonces, eh, es absolutamente normal tener este miedo, pero hay que convivir con ello, hay que superarlo. Uno tiene que comprender cómo funciona. Cuando entiendes cómo funciona la mente humana, cuando entiendes cómo funciona, cómo procesamos la información, cuando entiendes que el fondo que te ha rodeado ha sido siempre muy favorable justamente para potenciar ese miedo, es cuando empiezas a ir desmontando ese castillo, ¿no? Pero ese castillo no se va a desmontar dinamitándolo. Ese castillo se va desmontando losa por losa, poco a poco, poco a poco. Pero se acaba yendo, ¿eh? Se acaba yendo. O sea, la esperanza de todo esto es que puedes acabar matando al monstruo que te genera estas pesadillas, estos sueños cargados de terror y de miedo que cumplieron su propósito, ¿no? Porque lógicamente en su momento aquello nos condicionaba mucho. De hecho, muchos que siguen siendo hoy testigos no están porque estén convencidos ni porque estén absolutamente adoctrinados, es porque tienen miedo a morir. Así de simple. Tienen miedo a morir. Tienen miedo a morir. A veces en la vida hay que tocar fondo. Yo lo toqué bastante fondo porque hasta me llegué a plantear, ¿no? Si quería continuar viviendo. Pero justamente cuando llegas a ese punto en el que dices, bueno, si no tengo nada que perder, y cuando no tienes miedo a perder, es cuando estás preparado para comerte el mundo. Cuando no tienes miedo a perder. Pero si estás condicionado, es cuando hay muchos problemas para superar muchas de las dificultades que te encuentras cuando estás en ese proceso de cambio. Es verdad que coincido que hasta que no tocas fondo no te vas a... O es difícil, si no tocas fondo, volver para arriba con mucha fuerza. Porque una vez que tocas fondo dices tú, ya de aquí para abajo no hay nada. Ahora todo de aquí para arriba. Claro, y además me gustaría señalizar una cosa. Cada uno tiene su fondo. Nadie puede juzgar por qué no hace cambios cuando todo es tan evidente. Ojalá todo fuera tan claro, pero a veces necesitamos nuestro tiempo. Mira, esto es como cuando un matrimonio va mal, quien ha estado casado y luego se ha divorciado, probablemente te dirá, supe que iba mal, no te diré desde el principio, pero ya hacía años que estaba mal, ¿no? Y la pregunta, bueno, ¿y por qué no te separaste, no? Pues porque muchas veces no tienes ni el valor, ni la energía, ni la resistencia, ni lo que necesitas pensando a veces de forma fantasiosa incluso, ¿no? Se arreglará o ya cambiarán las cosas. Y muchas veces necesitamos demostrarnos a nosotros mismos que ya no se puede más, ¿no? Hay que tomar la decisión. Y eso da miedo también. Las decisiones vitales en la vida dan miedo.
cambiar de trabajo después de 15 años o 20 años de antigüedad, ¿no? Un matrimonio de 25 o de 30 años, vivir en una misma casa durante décadas, tomar la decisión de dejarlo, es una decisión vital. Es una decisión vital. Y hay mucha gente que está atrapada en ese miedo, ¿no? Y de verdad que cuando logras romper ese miedo, o sea, te quitas un peso que luego te da fuerzas para hacer otras cosas en la vida que no se te hubieran pasado ni siquiera por la cabeza. Pero he de decir que no todo el mundo alcanza ese punto, ¿eh? No todo el mundo alcanza ese punto y habrá gente que no lo logre nunca, ¿vale? Y esas cosas no se pueden forzar. Sí que puedo decir desde aquí que cuando logras superar esto, cuando logras dar ese paso, wow. O sea, no hay losa, no hay peso que te puedas quitar de un modo Tan rápido. tan rápido, exactamente, y que te dé esa sensación de bienestar y sobre todo de paz. Sobre todo de paz. Cuando logras entender que has hecho lo correcto, porque has sido fiel a ti, eso es muy importante, tenemos que ser fiel a nosotros. El único compromiso que tenemos es con nosotros. Y cada uno tiene su moral. Y tienes que ser fiel a tus principios, a los tuyos. Y cuando haces eso, eres coherente. Y cuando eres coherente, tienes paz. Mira, yo siempre digo, a veces se habla mucho de la felicidad, ¿no? Pero la felicidad es efímera porque ¿qué te hace feliz? Haberte comprado un coche nuevo, haberte, yo qué sé, que te han hecho un regalo, un cumpleaños, una cena con amigos, un reconocimiento, éxito profesional. Bueno, esos son momentos felices, ¿vale? Pero son momentos felices que duran nada, minutos, segundos. Pero cuando tú logras estar en paz, voy a decirlo de un modo vulgar, tú puedes tener un día de mierda y estar en paz. Pero un día que tengas de mierda no estás feliz. Pero puedes estar en paz teniendo un día de mierda. Porque sabes que eso pasará. Y cuando pasa, te lo permites, te das permiso, te permites tener tus malos momentos, no hay que estar feliz, súper feliz todo el tiempo, te permites tener tus crisis y te las gestionas. Y ahí logras tener tu paz. Ahí logras tener. Es profundo, ¿eh? Muy profundo. Sí, sí que lo es. Sí, y muy bonito, la verdad. Y ahora, hablando un poco de la docuserie, me imagino que tuvo que ser un reto, ¿no? O quizás a lo mejor te lo planteo diferente. ¿Cuál fue el mayor desafío al intentar explicar en esta docuserie entretenimientos psicológicos tan complejos como la forma de pensamiento o la disonancia cognitiva? Pues, bueno, la verdad es que el momento de la grabación duró como, esto fue en Madrid, el verano pasado que fui a grabar eh, parte del documental. Me hicieron, yo qué sé, como 150 preguntas más o menos. Entonces me explayé hablando ahí todo lo que pude. Luego, lógicamente, de hecho en el documental salgo en el tercer capítulo y creo que salgo en 2 tomas. O sea, pusieron un 0,5% de todo lo que hablé. No, no pusieron mucho, pero bueno, me gustó el planteamiento. Claro, te lo vengo a decir porque pude hablar todo lo que se me pasó por la cabeza, ¿no? Luego eso no se reflejó en el documental porque evidentemente el tiempo es limitado y éramos varios los que estábamos interviniendo. Los protagonistas eran las víctimas, ¿no? Que contaban su historia y cómo lo habían vivido. Entonces no supuso ningún problema en ese sentido, ¿no? Hablé todo lo que pude hablar y curiosamente coincidíamos muchos todos, ¿no? Los que nos entrevistaron dijeron, todos habéis dicho lo mismo, ¿no? En cuanto a lo de la disonancia cognitiva, en cuanto a las crisis que habíais sufrido
incluso mucha terminología, ¿no?, que estábamos utilizando. Habiendo hecho la grabación en diferentes momentos, todos coincidíamos, ¿no? Lo cual viene a corroborar, ¿no?, que lo que han sufrido las víctimas es muy representativo. No digo que represente al total de la población de los que han vivido, pues, una expulsión, han vivido el ostracismo propio de los que somos expulsados, pero sí que recoge un poquito la esencia, ¿no?, que es la que todos hemos vivido, ¿no?, que es el desprecio, El mismo patrón. el El mismo mismo patrón. patrón. El mismo patrón, exactamente. Luego, evidentemente, cada uno lo ha vivido en su contexto, ¿no? Y pues pongamos por caso el caso de quienes pues no se sentían representados con el sexo, ¿no? Quien era gay o alguien que ha tenido que sufrir, pues imagínate, el desprecio de una condición natural. O sea, es que puede haber algo más retrógrado que eso, que se te acuse de que eso es casi como un vicio, ¿no? Es como que se te acuse por ser zurdo o por haber nacido pelirrojo o por haber nacido con los ojos color pardos. Claro, volvíamos un poco a lo del principio, Sí, ¿no? es un poco risa Ahora con la masturbación y encima me gustaba. O sea, es que. Claro, O sea, eso no estaba grabado, lo que acabas de decir ahora, porque lo hablemos antes de grabar, pero es que antes, familia, nombrábamos un libro, que, ¿cómo se llamaba? ¿Miquea? crisis de conciencia. No, el libro este que decía que la Ah, masturbación... eh, bueno, el libro que tú me habías dicho antes, sí. Tu juventud aprovechándola de la mejor manera. Claro, empezamos a hablar por ese libro que decía que el masturbarse podría conllevar a A la prácticas homosexualidad. homosexuales. Exacto. Básicamente, hablando mal y pronto, que si te masturbabas podías terminar con un hombre. Cuando eso realmente, eso es mentira, eso no se ha demostrado ni la ciencia ni nadie lo ha demostrado. La masturbación es una práctica para suplir un deseo sexual que tú tengas en ese momento y ya, no hay más. Eso está a la altura de aquella vieja leyenda de que te podías quedar ciego Sí, es o verdad, sí, es caminar verdad. cojos. Sí, es verdad, ¿eh? La Sí. madre que los parió, ¿eh? Vaya daño que ha hecho la Watchtower, ¿eh? Pero ahora hablando en serio, ¿eh? Es que, o sea, que si nos ponemos a... Si tenemos un enfoque... Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay tanta información tan manipulada que si uno tuviera el enfoque perfecto para verla toda desde una misma línea diría, Dios, la madre que los parió, esta gente son asesinos. Son asesinos sin pistolas, directamente. Porque no solo es que ahora, porque salió este buen lavado de cara, ¿no? De las transfusiones autólogas, ahora. Pero es que, claro, es que de aquí para atrás toda la gente que ha muerto, ¿qué va a pasar con esa gente? Yo espero que esto genere un movimiento de denuncias Sí. porque no hay derecho. Es decir, los que hemos vivido, bueno, pues insisto, ¿no? Tantos años de represión en los que cada vez normas que estaban absolutamente prohibidas, tengan el descaro de decir, no, esto ya se trató en la atalaya del 2000, cuando no te leen por completo ese párrafo el cual deja claramente que las transfusiones no eran permitidas bajo la presión de expulsión con todas sus consecuencias. O sea, es que esto es de juzgado de guardia. Esto es de juzgado de guardia. O sea, espero que se unan muchas víctimas y reclamen daños y Muchas perjuicios. víctimas y actuales testigos que estén viendo, que se estén concienciando, porque yo sí viví de cerca una persona que por no hacerse una transfusión para operarse del hígado, murió, porque él tenía un tumor en el hígado y al final murió por otra cosa, ¿no? Por una varices interna. Pero joder, que si se lo hubiera operado, no le hubieran tenido que dar a la radio, esas varices no se hubieran visto más afectadas. ¿Sabes? Que al final una cosa lleva a la otra, tío. Que al final es que es una locura, por el amor de Dios. Que es una locura. Es absurdo. Mira, ojalá los testigos, el testigo de Jehová de a pie, si ve esta entrevista o si puede informarse por otra vía, supiera que el futuro de sus vidas al final depende de una normativa de grupo a nivel de cuerpo gobernante en el que si dos terceras partes
deciden abolir o añadir una nueva doctrina, va a ser lo que va a marcar la diferencia entre que hoy podamos acceder, o puedan, porque yo ni nosotros estamos ya sometidos, pero los que están dentro puedan acceder a un tratamiento que les puede salvar la vida o no, por una interpretación que no es más que una interpretación de una Biblia que, por cierto, no está reconocida por ningún erudito bíblico, ninguna de las traducciones que ha hecho la Watchtower, que además, por cierto, está hecha por personas que no tienen ningún tipo de educación en el hebreo, ni en el arameo, ni en el griego. En el mejor de los casos, su mayor traductor, que fue... Jonas ¿cómo era? Schreiber. No, Frederick Franz, que fue uno de los presidentes Ah, de sí. la Sí, Watchtower, sí, sí, sí. eh, tenía 2 meses cursados. O sea, podemos pensar que ha sido un copia y pega malo, vulgar, de la cual ningún biblista ni erudito ha estado de acuerdo en decir que eso es una versión fiel no al original, porque no existe, pero sí a las copias más antiguas. Eso es así, o sea, esto no lo dicen los apóstatas, Y, lo dicen y, gente. y, y tú viste lo de Jonas Grieber, ¿no? No. Jonas Grieber estuvo con ellos haciendo la traducción y ese hombre hacía espiritismo y gracias a él se pudo hacer Ah, vale. el de Juan Sí, había oído. 1:1. Yo, yo, Sí, sa- sí. yo saqué 3 vídeos hablando de los nacimientos de los testigos que hablaba de todo eso. Y que bueno, que al fin y al cabo, oye, es una Biblia como la que te puedes comprar, yo qué sé, en los todos 100 o en el low cost, ¿sabes? Que a lo mejor lo hizo, yo qué sé, Mamel Bobo, como decimos aquí, ¿no? Que pues esta es la misma, ¿sabes? Si te sirve, ahí tienes espíritu. Ah, bueno, espérate. Aquí tienes Espíritu Santo para rato, no el que conoces, pero oye, aquí hay, aquí hay. Que es una gran diferencia, si la lees bien, de una a otra. Y seguimos. Bueno, esa tiene un color gris aburrido, pero yo he conocido, y hay muchos testigos de muchos La, años la atrás, verde, la verde. la verde, pero verde eléctrica. No era un Mi verde. madre la No, no. tenía, mi madre la tenía. Era muy happy flower. O sea, era, Sí, era muy muy, rollo. muy a buena lo view. Sí, sí, sí. O sea. Oye, que sería muy bonito que saliera otra vez con ese color, ¿no? Al menos le daba Oye, cierto pero aire. al menos esta te viene con marcapáginas y todo, ¿sabes? Sí, 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 Es sí. que esta ya, el 2000, esta salió en el 19. Esta ya viene con Espíritu Santo para rato. Esta ya viene con la tala de textos que se le han quitado, ¿no? Sí, sí, sí. Y si te apuras, vienen con los textos apócrifos. Madre mía, es que esto está hecho a medida, pero es que además con todo el descaro del mundo. O sea, quien no se quiera dar cuenta, bueno, pues que no se dé cuenta, pero vamos. Yo recuerdo estar afuera, junto con los acomodadores, y estrenarse la Biblia. Hemos sacado la nueva traducción en español. Y uno llorando ahí al lado. Yo no puedo estar ahí para verla porque me tocó de acomodador. Y yo lo miraba y decía, joder, tío, o sea, yo lloraría por otras cosas, pero sabiendo que un libro que me va a tocar y me lo van a dar ahora, tampoco me pondría, ¿sabes? Para tanto, tío, no sé. Madre mía, ahora me estás haciendo recordar cuando aunque era siervo ministerial, hacía discursos públicos y salía a discursar fuera. O sea, era un siervo ministerial utilizado. Y recuerdo que me llevaba la grande, o sea, la versión grande. La de estudio. La Biblia grande con las referencias y cuando iba a discursar me llevaba esa. Sí, 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 sí. Además la tenía tuneada, muy chula. O sea, lo que eran las páginas del libro por fuera, tenía un color así rosita, muy, muy, muy guay. Yo tenía la Me llevaba. grande para, bueno, a lo mejor para cuando tenía que hacer las salidas del campo o los discursos 5 minutos. Y yo me acuerdo también llevarme la grande y decía, aquí estoy yo, ¡pum! Ya es verdad que después cuando me salí le cogí tanto asco a todo que cogí todo y lo tiré a la basura. Y esta, ¿sabes cómo apareció esta Biblia? Que es lo curioso. Que después de años voy al trastero y recuerdo que tengo la mochila de emergencia. Y justo iba a grabar un vídeo, hostia, que aquí tengo yo una Biblia. ¡Ja! Esta me ha venido de cojones, tres para acá. Junto al equipo de emergencias tenías la Biblia, ¿no? Sí. Por si algo te preocupa, se lo dejas en manos de Jehová. Sí, 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 porque En otra. una situación de emergencia, si te Porque preocupa, sacas. para hacer apunte no te da tampoco, porque no tiene espacio, pero bueno. Ya. Hombre, yo era un testigo de Jehová serio. No, no, por favor, Miquea, hasta, yo era serio, ¿eh?
hasta ahí hemos llegado, claro que sí. Yo era un testigo de Jehová serio y responsable. Sí, sí, totalmente, Miqueas, totalmente. después del estreno de esta docuserie, ¿has notado un aumento en la conciencia social o incluso en personas que han decidido buscar ayuda profesional tras verse reflejadas en esta docuserie? Pues datos concretos no tengo porque yo vivo en Mallorca, entonces esto es una isla, ¿no? No tengo un contacto directo con mucha gente. Sí, tengo contacto online porque lógicamente doy terapia online, pero sí te puedo decir que a través de la Asociación Española de Víctimas, que están al tanto de Sí. cómo va evolucionando por otros países, porque esto no solamente se presenta En en España, España. sí, 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 en más países, sí. Por ejemplo, tengo una ex testigo que está en Dinamarca y también ha salido en las plataformas digitales de Dinamarca y bueno, está teniendo una acogida muy, muy interesante, sobre todo en muchos países latinoamericanos, en muchos países de Europa, está teniendo una acogida importante. Y yo pienso que a largo plazo va a ser muy importante. Es un documental de 3 capítulos que está muy bien planteado. Además, me ha gustado mucho el enfoque. Es verdad que siempre se puede mejorar alguna cosa, pero me ha gustado mucho porque el enfoque se ha mostrado ya no desde una perspectiva puramente doctrinal, como antes ocurría, ¿no? Basándose más en sus enseñanzas y en su dinámica, sino en cómo afecta en la vida de personas normales como tú y como yo, y cómo les ha afectado, ¿no? Y el efecto que ha tenido, pues el hecho de que acaben abandonando, y todos los problemas que han tenido que sufrir, que no han sido pocos. Entonces, me ha gustado mucho ese enfoque, ¿no? Cómo cómo ha sido reflejado. También ha sido muy relevante que no quieran participar los miembros Hombre, tuvieron que de... coger a este hombre, a Pedro Hidalgo, Pedro o algo así. Esa es la única parte del documental que creo que genera un poco de confusión, porque, fíjate, Claro, yo siendo, él no es yo siendo testigo. testigo de Jehová, claro, yo al principio pensé, pero este es testigo, porque claro, hablaba de una manera. Digo, parece testigo, pero claro, pensándolo bien, digo, pero no es posible que lo hayan dejado salir a este hombre para representar a los testigos. En cualquier caso, hubieran presentado, pues, o un Aníbal Matos o algún representante de renombre de la central de Betel aquí en Madrid. Pero digo, claro, luego al final ya se destapa, ¿no? O sea, sí, así fue testigo, pero bueno, creó luego su propio grupo. Pero fueron, mira, es muy representativo porque ciertamente hay personas que han salido y no todas han tenido la evolución. Ojo, que cada uno puede evolucionar como quiera, ¿de acuerdo? Pero algunos han salido y todavía tenían esa iniciativa de, bueno, pues la necesidad de pertenencia al grupo, con lo cual le falló la parte doctrinal, no se sentían representados y ahora generan su propio grupo, ¿no? Con todas las características propias de los grupos, ¿no? Y con esos fenómenos sociales que se crean en los grupos. Pero que para algunas personas les resulta significativo, ¿no? Algunos han vuelto a crear grupos y hasta podemos decir que se han creado otra vez sectas, ¿no? Pero bueno, eso son formas de evolucionar, que estamos en un país de libertad de expresión y yo siempre dejo claro esto. La asociación no va en contra de la organización de los No, 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 testigos. no, sino de sus prácticas. Y mis terapias no van en contra de los testigos, ni en contra de la Biblia, ni en contra de ninguna forma de creencia. Ojo, Claro, eso es muy importante. todo el mundo tiene que tener derecho a reunirse y a practicar su fe. Correcto, correcto. O Todo el sea, mundo. si algo soy, de algo soy amante, es de que cada uno tenga la libertad de Exacto, sí, 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 elegir sí. lo que quiera, la vida que quiera, siempre y cuando no haga un mal a la sociedad, no haga poner en peligro la vida de las personas o influirlas de una manera coercitiva, como, bueno, pues estamos viendo por parte de algunos grupos religiosos y no religiosos, ¿vale? Bueno, porque aquí estamos hablando de los testigos de Jehová, pero como los testigos está el palmar de Troya, De Troya, sí. o más sectas que hay, que no, en la santería, es que hay millones de sectas, que no hay, no solo están los testigos de Jehová, lo que pasa es que nosotros nos centramos en los testigos porque mi canal exclusivamente se centra en los testigos. No descarto de Claro, hablar de otras sectas porque al fin y al cabo es un tema que a mí me interesa y que al fin y al cabo es de interés común en mi canal, pero sí es verdad que principalmente me enfoco en los testigos porque yo fui víctima de los testigos de Jehová también.
exacto. O sea, aquí es muy importante remarcar, no se va en contra de los testigos. O sea, yo, de hecho, esto lo he hablado con mi madre, digo, y yo se lo digo a mi madre, mamá, tú no dejes esto, ¿eh? Tú no lo dejes porque ¿a dónde vas? ¿A dónde vas ahora? Llevas toda la vida ahí, no conoces otra cosa, no vas a tener habilidades sociales para sociabilizar con gente que tú no sabes ni cómo piensan porque llevas toda la vida metida en una burbuja, entonces tú tienes que seguir ahí, o sea, tú sigue con tu dosis, o sea, no cambies la dosis, tú sigue con tu dosis. Pero de lo que se trata aquí es de que ni los testigos ni ningún grupo atente contra los derechos humanos. Punto. O sea, esto es lo que defendemos. Respeto a los derechos humanos. Y cuando un grupo es capaz de hacer que las personas componentes de ese grupo hagan sufrir ostracismo a quienes no piensan igual, no porque vayan en contra, sino porque deciden cambiar de vida. O sea, ¿por qué tengo que creer lo que tú dices? ¿Por qué tengo que hacer lo que tú dices? No, no me interesa, me voy. No me convierto en enemigo. Sencillamente elijo mi camino. Y esta es la dicotomía que tenemos que romper. O sea, una persona que se va de la congregación no es una apóstata en el sentido de que va en contra de, no, no va en contra de no. Se va porque no le apetece seguir en ese grupo, porque se ha dado cuenta que es un fraude, y digo que es un fraude porque hay muchas pruebas que lo demuestran, o porque no le convence y punto. O sea, ya está, no. Pero que ningún grupo ni ninguna secta ni religión merece el poder de coartar la libertad utilizando como amenaza el ser, el Expulsado. ser echado al ostracismo porque no tiene ningún derecho. No hay ningún derecho. Al igual Y que eso es ellos no tienen el derecho de juzgar ni de hacer juicios, comités judiciales, que este hombre, este facha Aníbal Mato decía, nosotros no hacemos comités judiciales, solamente hacemos comités eclesiásticos. madre mía, eclesiásticos no lo he oído yo en la vida. O sea, en la No, vida y he a un oído yo. comité eclesiástico puede ir una persona, un letrado, a defender al acusado. Ojo, en un comité eclesiástico. Claro, O sea, no me toques los cojones, ¿sabes? ¿Quieres mentir? Miente. Pero, tío, aunque seas, miente bien. Cúrretelo un poco, tío. ¿Sabes? Cúrretelo un bueno, poco. pero mira, todo testigo de Jehová sabe perfectamente cuál es la verdad que se esconde. Pero esto representa de un modo fiel que los testigos necesitan la mentira para sostener su verdad. Necesitan mentir para sostener su verdad. Con lo cual, ya está, ya quedan representados. Claro, O sea, claro, como tú dices, su verdad. Su claro, su verdad. verdad, claro. Y eso resume, en esencia, pues en el nivel que se encuentran hoy día, ¿no? Y el que no se quiera enterar, bueno, pues tiene derecho a no enterarse. O sea, taparse Sí, los claro, ojos ya, es un derecho. ya tiene, como nosotros decimos, ya tiene dos problemas y tres si no come. Que la ayuda la tiene, eso es un hecho. Totalmente. Miquea, vamos con la siguiente pregunta. Venga. ¿Te ha cogido de sorpresa que tuvieras así preguntas preparadas y no te haya dicho nada? No, no. A mí es que me gusta hacer las entrevistas así, Miquea. Como decimos en Canarias, sin vaselina. A mí me gusta que la gente vea que salga de dentro. Perfecto. Vamos con el Tú. proceso de desprogramación. Este me gusta mucho. Cuando un ex miembro llega a consulta, ¿cuál es el primer muro que suele haber o que sueles tener que derribar para que empiece su sanación? Pues la parte emocional, porque muchos ya, desde que están dentro, llevan mucho tiempo que no se creen lo que están escuchando. Tienen el miedo, porque el miedo ese está inoculado, es un miedo emocional, pero sobre todo lo que más ha pesado y lo que más les pesa es justamente el vínculo emocional que tienen, pues porque tienen familia, porque tienen amigos, y sobre todo lo que más resistencia les genera es ese miedo a el qué dirán, a ser transgresores a la hora de hacer público, no porque lo digan, sino porque empiecen a vivir acorde a su manera de vivir, de pensar, y eso a veces puede suponer, pues, bueno, a lo mejor alguien en ese proceso conoció a alguien y lógicamente, pues, puede empezar una relación y se enfrenta al miedo a ser visto, a dejar claro que ya no es aquel testigo que creían, ¿no? Sino que ha cambiado de vida y lógicamente esto se acaba manifestando de alguna manera.
Tú seguramente no llevabas el piercing y los tatuajes, No, ¿o sí? los tatuajes sí. ¿En serio? No, pero de estas manos no, pero de aquí sí. O sea, esta mano entera sí la tenía yo, ¿vale? ¿Ah, O sea, sí? sí, sí, este fue bautizado y todo. Vale. Un 18 de mayo, junio, de junio creo que fue. No, de mayo. No recuerdo bien, pero por ahí. Fue bautizado con el agua santísima. Yo pensaba que se me iba a ir, pero no se me fue. Al revés, Ya, ya. se quedó más bonito. Vale, vale, vale. Pero de aquí para adelante no. Claro. Y es más, ¿tú te acuerdas del comentario que te hice antes de que un día estaba yo en mi coche, se subió un anciano y se escucha en el coche, ¡uah! La música heavy que yo Ah, sí, sí, escuchaba? sí, 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 sí. Pues yo estaba predicando con él y hacía un calor. Bueno, tú sabrás, ¿no? Que eres también de las Baleares, el calor que hace en verano. Por Vaya. todo hay que decirlo. Sí, sí, sí. Pues yo estaba remangado así como estoy ahora y este tatuaje obviamente se me veía, pero claro, yo imagínate tú con corbata hasta aquí, predicando en una zona alta de monte, con un calor que flipas. Me dice, mejor que te hagas las mangas para abajo para que la gente no piense mal. Me cogió mirando para y digo, pero vamos a ver, estamos locos, yo sé quién soy, mi niño. O sea, al final, yo no... Al final, pero ¿qué pasa? Que yo no puedo hablar de la Biblia por tener tatuaje ahora. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pues ese es el tipo de resistencias que más hay, ¿no? Porque normalmente a nivel doctrinal la gente no se lo cree, o sea, no se cree nada. Tienen el miedo inoculado, eso sí, pero luego eso se puede trabajar, evidentemente. Pero lo que más genera resistencia es dar el paso que ellos entienden que una vez que sean identificados, localizados, pues por lo que hacen, pues porque han subido una foto por internet, como le pasó, por ejemplo, a Soraya, ¿no? El detonante fue una foto al lado de un árbol de Navidad que Mm. alguien vio, se lo hizo llegar a su padre y su padre finalmente la llamó, tenemos que hablar, ¿no? Y ahí, pues, bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Pero este es el momento, digamos, más crítico, ¿no? Ese primer paso, ¿no? Eso suele ser lo que más miedo o resistencia suele dar. No tanto la parte doctrinal. La parte doctrinal me he encontrado muy poco, ¿no? Muy poco. Alguno hay, pero Hombre, yo creo que el primer muro a derrumbar ya tiene que estar un poco tocado el muro, ¿no? Porque si una persona decide pues empezar contigo a tener terapias, es porque ya sabe ya lo que esa persona quiere, ¿no? Conseguir. Me imagino que sí. ya que es un muro que ya esa persona lo tiene visualizado, lo que le hace falta son las herramientas, el tiempo y- Mira, muchas veces suele coincidir con vivir una experiencia traumática o dolorosa dentro de la organización. A veces eso sirve de puente para el siguiente paso, que fue lo que a mí me pasó, ¿no? Encontrarme en una separación y en una situación de vulnerabilidad. Curiosamente, esa vulnerabilidad que a veces los testigos de Jehová utilizan para captar a gente, ¿no? Después de un terremoto, mm. después de una guerra o durante una guerra o durante un cataclismo, ¿no? Inundaciones, aprovechan mucho esos momentos de vulnerabilidad para la gente para captarlos, ¿no? De la misma manera, a veces esos momentos de vulnerabilidad son los que uno baja las defensas, deja de tener esta resistencia férrea frente a lo que digan y a veces en ese periodo uno se vuelve un poco más receptivo y se permite, se da permiso captar información de otras fuentes. Y a veces se produce el milagro, ¿no? Y te das cuenta y despiertas. Pero ni siquiera despertando a veces es una garantía de que uno vaya a hacer cambios, porque a veces uno valora y dice, no, a mí yo he tenido pacientes que han continuado aparentando seguir siendo testigos, muchísimos, ¿eh? Muchísimos hay que aparentan seguir siendo testigos porque no quieren perder la relación con la familia, no quieren perder, bueno, pues la vida que conocen. Y bueno, y es respetable, por supuesto. Viven con mucho caos, pero es respetable. Y para las personas que no son testigos, para más bien los que nos escuchan, los que nos están viendo hoy por primera vez, o para los que ya no me llevan tiempo viendo, ¿cuáles serían los tres red flags psicológicas que indican que un grupo religioso o de crecimiento personal está cruzando la línea hacia la manipulación sectaria? Bueno, tiene una serie de rasgos bastante compartidos, ¿no? El que más se comparte, suele haber un líder carismático, eh, yo diría que incluso con poder de embelesar, ¿no?
como el cuento del flautista de Amelín, ¿no? Suena la flauta y los tiene ahí a todos hipnotizados, ¿no? Suelen ser personas carismáticas, suelen tener un tono de voz suave, profundo, acompañados, pues bueno, de ciertos conocimientos que los hace suyos. Cuando digo que los hace suyos, lo digo porque a veces utilizan reclamos que no son suyos, como por ejemplo el yoga o la terapia Gestalt, que es un tipo de terapia que pertenece más a la psicología, a una corriente de la psicología, ¿no? Y utilizan ese tipo de enseñanzas, las hacen suyas, hacen sus pequeños cambios, sus pequeños ajustes y los convierten en algo suyo, ¿no? Como si fuese una nueva luz para los 4 elegidos. Entonces, eso es una característica bastante común. Suelen compartir un denominador común, puede ser una actividad, puede ser una actividad deportiva también, cuidado. Un grupo sectario puede ser hasta un grupo comercial, puede ser hasta una criptomoneda, hasta un fondo de inversión puede ser. O sea, se pueden convertir... O sea, nos olvidamos de las capuchas, ¿no? Con la cruz, el fuego. Absolutamente, exactamente. O sea, una secta puede llevar chándal, puede llevar ropa de lino, así muy Un rollo bikini. happy flower, o ir desnudos también, ¿por qué no? Hay también comunidades que, bueno, pues hacen del nudismo pues un estilo de vida y es muy respetable, ¿eh? Pero siempre hay detrás un interés de supremacía por parte de un líder, ¿no? O de varios líderes. Al final el grupo acaba trabajando gratis o incluso les cuesta dinero, ¿no? Y en su gran mayoría les cuesta dinero, pues que evidentemente tienen que abonar o bien en forma de mensualidad, o bien en forma de cursos, o bien en forma de productos, ¿de acuerdo? Y luego suelen tener esta dicotomía, ¿no? El mundo no comprende lo que nosotros comprendemos, el mundo va en una onda que están muy perdidos, pero nosotros sí la tenemos, somos elegidos, tenemos una percepción diferente. O sea, esta dicotomía entre el exogrupo y el endogrupo, ¿no? Suelen jugar mucho. Y estos son algunos de los rasgos más generales, ¿vale? Porque luego hay sus matices, ¿no? Pero podríamos decir que esos son algunos de los rasgos más identificativos de lo que supondría ser una secta, que luego ya dependiendo sus propias doctrinas los podría hacer peligrosos, ¿no? Estaríamos hablando ya de posible de abuso, abuso físico, abuso sexual. Ya no hablamos si estuviésemos incluyendo también menores, por supuesto, incluso el consumo de sustancias, ¿no? Hay grupos de ayahuasca, por ejemplo. Utilizan la ayahuasca como, bueno, pues como elemento indispensable, ¿no? En sus reuniones para abrir la mente y todo ese tipo de cosas. Y bueno, está proliferando mucho estos grupos justamente porque vivimos en una sociedad en la que estamos más conectados, pero a la vez más desconectados con nosotros mismos, ¿no? Entonces no es difícil que alguien busque un grupo con el que sentirse identificado. Y eso es una fuerza poderosa, muy poderosa, porque como humanos, una de nuestras necesidades básicas, una vez que hemos cubierto la necesidad del hambre, de dormir, de la seguridad, está la pertenencia al grupo. De hecho, ahora ya no tanto, pero no hace tantos siglos, vivir en grupo podía marcar la diferencia entre sobrevivir o no. Entonces, antes pertenecer a un grupo era el signo prácticamente de poder vivir más tiempo, porque uno solo pues corría más peligro, ¿no?, de sufrir un accidente y no poder avanzar, no poder cazar, no poder hacer ese tipo de cosas. Y eso todavía va muy dentro de nuestra naturaleza humana. Y la pertenencia al grupo es una de las cosas más importantes. Entonces, estos serían algunas de las características básicas que identificaría a un grupo sectario. Pasemos a la siguiente pregunta. La reconstrucción del yo. Muchos testigos miqueas sienten que no tienen una identidad propia, ¿no?, con el grupo. ¿Cómo se le ayuda a alguien a construir una personalidad desde cero a una edad adulta? Bueno, esto es lo que mencionábamos antes, ¿no? Quien ha nacido en la organización no es que tenga que reconstruir, es que tiene que construir. O sea, porque nunca hubo algo construido por ti mismo.
y se trata de construir desde ti, no desde la organización a la que tú perteneciste y a la cual serviste y a la cual aprendiste todo lo que sabes. No, no. Entonces tienes que descubrir, con ayuda, por supuesto, ayuda terapéutica, ayudar a descubrir Sí, quién eres. pero si me dijiste que a tu madre le dijiste sigue ahí con las dosis que tiene. Sí, sí, claro. Es que, mira, esto es como alguien que ha estado en la cárcel 60 años. A mí me parece un Sí, crimen que no saben vivir sacar a una fuera. Sí, persona. sí, El otro sí. día vi unos cuantos reels, los pobrecitos, yo no sé por qué fueron encerrados. Algo malo harían, eso está claro. Pero un tío que llevaba 50 años, entró con 20 años o con 19 años. Un tío ya que tiene 70 años, 80 años. Vamos a ver, dale un trabajito, que se encargue de la biblioteca, pero no lo saques porque ahí es cuando lo matas. Yo he visto documentales hablando de presos que se pegan muchos años y sí es cierto que, bueno, hace no muchos de ahí de Estados Unidos entró muy joven porque se habían equivocado de persona. Él tenía cadena Claro, perpetua y había pasado, no sé si eran 50 y pico años y salió el hombre y el hombre decía, es que no sé qué hace ahora. Claro, ya le jodió la vida a ese hombre. claro. Y para colmo equivocándote, ¿sabes? Es que sin ser el culpable. Mira, hay que ser realistas y no todo el mundo está preparado para salir al mundo, ¿eh? Claro, porque la gente que nos escucharán dirá, coño, pero y después dice de su madre. Claro, por eso me gustaría que explicaras eso, claro, porque la gente, antes de que haya una confusión, mejor una explicación. Claro, o sea, hay situaciones, o sea, de lo que se trata es de que tu vida mejore, no de que empeore. Y hay situaciones muy concretas en los que te tienes que tomar la vida, en el caso de una persona que ha sido testigo de Jehová y lleva dentro 50 o 60 años, no digo que todos los casos sean iguales, pero por ejemplo, me voy a referir a mi madre porque es la que he mencionado, pero para mi madre realmente, ella no lo ha dicho nunca, ¿vale? Pero yo la veo cómo actúa y actúa de un modo mecánico, o sea, yo creo que ni lo piensa lo que hace. Pero para ella salir a predicar sería el equivalente a quedar una señora que queda los viernes por la tarde para jugar al parchís con las amigas. Pues ella sale a predicar. Esas son sus reuniones sociales. Y le va bien porque entra en esa dinámica, no la puedes sacar de ahí, porque si la sacas de ahí, te la cargas porque no es una persona que esté operativa para afrontar Yo, otra forma de vida. yo me río porque ahora que acabas de decir eso, predicando, me acuerdo de estar predicando y hermanas mayores decir la otra, ¿y tu hijo? ¿Cuánto tiempo hace que ya no está, la verdad? Y dice, sí, mi hijo está como Ricky Marty, viviendo la vida loca. Me imagino tu madre diciendo eso de ti ahora, ¿sabes? Sí, Porque es sí, así, es así. Ellos no lo hacen con mala fe, porque no lo hacen no, criticándote, pero sí es verdad que actúan de esa manera. claro, porque al fin y al cabo, o sea, realmente da igual que una persona viva engañada. Hay que entender aquí esta frase y no sacarla de contexto. Quiero decir, tú puedes creer en lo que quieras. Puedes creer en Dios, pero puedes creer en Buda o puedes creer en Pinocho si quieres. Está bien, si a ti hay algo que te sirve en la vida para darle sentido y eso te ayuda, realmente está comprobado a nivel neurológico que te ayuda. Es decir, tener esperanza, aunque sea en algo que para ti o para nosotros puede resultar absurdo, si a esa persona le va bien, le va bien. Porque no olvidemos que no estamos hablando en contra de los testigos, sino en la amenaza coercitiva que existe detrás de todo eso. Pero eso no significa que una persona no desee continuar en esa organización. Ojo, que está en su pleno derecho. Porque aquí el objetivo no es salir de aquí dentro, no, no. Aquí el objetivo es, en este grupo se hacen estas cosas y que quede público y que la gente sepa lo que ocurre. Y a veces ocurre que hay gente que decide continuar ahí dentro y están en su pleno derecho. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Porque aquí el tema no es, os invito a que salgáis fuera, no. Os invito a que salgáis fuera si esto supone una incoherencia en tu vida. Lo mismo que te diría, estás en un matrimonio en el que no eres feliz porque la situación es la que es y puedes continuar o puedes irte. Hombre, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero sí te voy a colocar encima de la mesa qué te está pasando y dónde está la incoherencia. Y esto lo vas a tener que encontrar tú.
Porque no hay psicólogo que te va a decir, a ti lo que te pasa es esto y tienes que hacer esto. No, esto un psicólogo no te lo va a decir. Un psicólogo te va a facilitar, ¿vale?, cuál es la situación, pero el que va a tomar la decisión y el que se va a hacer responsable eres tú mismo. Y si una persona decide continuar en la organización, lo hace muy bien. Tiene que elegir. O sea, esa es la libertad que tenemos de elegir. Y si mi madre quiere seguir, no seré yo el que le diga que no. Claro está, me entristece que su relación conmigo sea tan limitada, porque este es el problema. Es mi madre. Y mi madre no trata a mis dos hermanas, que son testigos, de la misma manera que me trata a mí, aunque ella crea que sí, no lo hace, no lo hace. Mis hermanas y mi madre hacen viajes juntas. ¿Por qué no me invitan? No pueden. La organización las obliga a mantener esa postura. Bueno, nunca se sabe si ya aprobaron las autotransfusiones autólogas, capaz que a partir de ahora sí se puede hablar a los hijos, si son directos. No, utilizan un... No se puede. O sea, utilizaron ese intento fallido de... Parece que se ha recuperado la comunicación con los expulsados. No, eso es en unas condiciones muy peculiares. Hay que estar en el salón, el expulsado tiene que ir al salón y entonces se les permite saludar. Te hablo desde mi experiencia. A mí lo que me ha pasado es subirme al ascensor del líder, y no es publicidad, encontrarme con uno de los ancianos que venía a mi casa, que yo he nombrado, y él ha visto sobre todo los reels de TikTok, porque son los que ahí me sale si lo veo o no, en el perfil, y hacerme, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y darme la mano. Y yo, bien, ¿y tú? Bien, bien, me alegro. Así que ojito con eso, ¿eh? A ver, luego Sí, hay cada uno... conciencias y conciencias. Mira, yo he ido por la calle y me encontré algunos testigos, me han mirado con una cara de odio y hasta les ha faltado nada para escupir en el suelo. Y otros que me han visto, han sonreído, he notado una risa de complicidad, como diciendo, no me acerco porque correría peligro, pero para mí ha sido suficiente, ¿entiendes? Porque entiendo la restricción con la que viven. Pero ha habido gestos que digo, bueno, me alegra haberlo visto, ¿no? Pero hay personas a las que aprecio, por supuesto. Pero también hay otras que, vamos, han llevado lo de el no saludo, lo han llevado a un extremo de no solamente no te saludo, sino además voy a demostrarte mi desprecio, ¿no? Sí, sí. Eso yo también lo he visto. O sea, Literal que sí, ¿eh? Hablando ahora del juicio, Miquea, ese vacío legal. En el documental se menciona el juicio que ya ganó la asociación y que ahora los testigos de Jehová, pues bueno, como le pudimos herir el orgullo, pues ahora quieren eso, ¿no? A ver si sacan algo. Pues como psicólogo, ¿crees que las leyes actuales protegen suficientemente a las víctimas de la persuasión coercitiva? es un tema relativamente nuevo y no porque no se conozca, sino porque, mira, gracias en parte a los estudios que el doctor Carlos Barberío, el abogado que defiende la asociación, La tesis que hizo. la tesis que hizo, Sí. ha facilitado mucho la lectura dentro del mundo jurídico, porque hasta ahora no estaba del todo entendido por parte de los jueces. Entonces, un juez tiene que tener claro de qué estamos hablando. Y hay que tener en cuenta que no hace tanto los testigos han gozado de una popularidad un tanto no, bastante engañosa, que había en el colectivo común, pero que no ha sido hasta hace unos años, de hecho hasta hace pocos años, que se ha empezado a destapar todo lo que ocurre. E incluso sabiendo todo lo que ocurre, el juicio fue bastante peleado. Es decir, Betel, que fue quien envió los abogados, o sea, creó un campo de minas utilizando todos los juegos sucios habidos y por haber de un modo absolutamente sistemático, con lo cual no ha sido fácil plasmar en un juicio con víctimas qué fuerzas se escondían detrás de la organización, qué máscaras utiliza la organización, qué lenguaje utiliza la organización, que no es lo que dice ser, porque recordemos que la organización está llena de eufemismos que todos enmascaran una realidad
que los que hemos vivido la conocemos, pero que hacer conocer a un juez en un lenguaje jurídico y que se pueda captar el 100% del sentido de lo que significa y de lo que implica, no ha sido fácil. Y yo creo que este juicio ya no solamente ha sido vital y necesario, sino que por primera vez, y además por primera vez en la historia de nuestro país, y yo diría que del mundo, se ha podido justamente proyectar, presentar de un modo explícito lo que está ocurriendo dentro de la organización. Y esto ha sido un gran paso. Entonces, no ha sido tanto por si las leyes están a favor o no están a favor. Las leyes contemplan los delitos de un modo muy claro. Las amenazas no pueden existir. A ti no te puede venir una persona y amenazar. Pero entrar en el juego que la organización por primera vez ha podido proyectar de una manera explícita y clara cómo actúa este grupo y lo complicado que ha resultado. Esto ha sido un hito en la historia jurídica y esperamos que haya más para destapar lo que se está haciendo detrás. Y esto es lo más importante. Y vendrá mucha mierda por detrás. Claro, o sea, los delitos existen y esos están contemplados en la ley en España. Lo que pasa es que no es fácil presentarlos, es decir, no basta con decir este grupo amenaza a sus adeptos, no, o sea, hay que poderlo demostrar y documentarlo no ha sido fácil y que las víctimas hablen tampoco ha sido fácil, o sea, han tenido que ocurrir muchas cosas de fondo para que todo esto se quede alineado de tal manera que se pueda presentar. Entonces, esto ha permitido un salto cuántico de dar a conocer el verdadero problema que están sufriendo las víctimas. Y para las personas que sepan que una persona ha dejado de ser testigo, y para los propios testigos también, ¿por qué no? ¿Cómo podemos, como sociedad ahora, ¿no? Como conjunto de sociedad, tratar a un exmiembro que acaba de salir para no revictimizarlo ni hacer que se sienta extraño? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad? Seamos testigos o no seamos testigos. Si sabemos que esa persona ha sido expulsada o acaba de salir. Mira, lo cierto es que claro, comprender todo esto una persona no lo va a comprender. O sea, una persona que aún ha sido testigo, lo primero que le ocurre es que se queda alucinada, ¿no? Pues como cuando ven el documental y dice, ¿en serio? ¿Esta gente hacía esto? Claro, eso es como la casa de los horrores, ¿no? Nadie sabía lo que ocurría dentro hasta que se destapa, ¿no? Pues esto ha pasado algo muy parecido. Lo cierto es que las personas, yo que sé, amigos o familias que han tenido un miembro que durante años ha pertenecido a la organización de los testigos, lo mejor que pueden hacer, su contribución más saludable y sana que pueden hacer es mostrarles cariño y comprensión, incluso sin entenderlo. Hay que pensar que hay delante una persona que durante muchos años, si es el caso, ha sido absolutamente anulada, ha sido absolutamente engañada y probablemente hasta tenga una mezcla entre vergüenza y rabia. Lo más importante es no hacerle sentir que ha sido una persona tonta porque la han engañado, ¿no? Porque esa sensación es horrorosa. Es decir, ver el engaño ahora, de hecho yo cada vez que miro atrás digo, pero ¿cómo pude creerme esto? O sea, pero es que eso nos pasa a todos. Claro. A todos. Entonces, incluso los que hemos sido víctimas, tenemos que tratarnos con cariño. Es decir, y yo esto me lo he tenido que mamar desde el inicio, porque mi iniciativa no era tenerme cariño, sino encima maltratarme, ¿no? Parezco tonto, parezco idiota, ¿no? Por haber hecho esto, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. O sea, yo también he pasado por esto. Tenemos que tratarnos con cariño. Y el mejor homenaje que nos podemos hacer es justamente haber dado el paso, entender que nos queda un camino largo, que esto es una experiencia que puede quedar en el limbo o podemos facilitarla para que otros puedan también aprender y puedan sacarle provecho. Por eso pienso que la experiencia que cada uno ha tenido dentro de la organización es de vital importancia, es de un valor incalculable. Ya que has dedicado tantos años a una causa que ha sido un engaño, que ha sido un fraude, al menos sácale rendimiento en el sentido de
haz que tu experiencia sea pública. No todo el mundo va a estar en esa condición. Y por supuesto, quienes decidan mantenerse en el anonimato están en su pleno derecho. Pero si hay algo que les pueda dar significado a esto, es justamente que la experiencia de uno pueda servir para que otros tengan cuidado y no caigan en esa trampa. Porque es terrible que te anulen tu capacidad de pensar, que te anulen tu capacidad de criterio, que manipulen tu futuro, ¿no? ¿Cuántos jóvenes no han estudiado una carrera cuando hubieran podido ser verdaderos cerebritos, ¿no? En la sociedad, haber aportado su granito de arena, pero el fin estaba cerca, era mejor dedicar el tiempo a predicar y hoy tienes gente de 55, 60 años con una situación económica más que escasa, con una vida que no aprovecharon en su momento y que ahora ya están condicionados, ¿no? Para su vida, para lo que les queda de vida. Entonces, si puedes evitar que un joven caiga en esa trampa, ostras, eso vale mucho. Mira, yo antes de hacer el primer vídeo en el canal de YouTube, que en su momento subí a internet, yo pensé, con que una sola persona, solamente una sola persona, pueda salir beneficiada, ya es suficiente. Si he podido, con mi granito de arena, evitar que una persona caiga en esta trampa, mi paso por este mundo ya ha tenido sentido. Y ahora ese es el consejo que le decimos a las personas para apoyar a estas personas como sociedad. Yo, gracias a Dios, sí tuve ese apoyo. Amigos míos, porque como yo seguía manteniendo mi amistad, yo la verdad que sí me vi bastante apoyado, la verdad. Pero sí es verdad que una persona, si está al 100% siendo testigo, es difícil que cuando salga tenga un apoyo. Y es una verdad, como un templo. Porque al fin y al cabo es la muerte social que se genera y es el volver a empezar. Pero ahora, ¿qué le dirías tú a estas personas que nos están viendo, que quizás aún sigan siendo testigos de Jehová, tengan dudas o se sientan dañadas por algo y justo metieron en YouTube es testigos de Jehová o lo que sea y le haya salido este vídeo? ¿Qué consejo le dirías tú a ellos? Mira, yo aconsejo que se informen, que abran su mente, que el conocimiento está afuera, solamente está a un solo clic de poder acceder a él, que no tengan miedo. Hay más mundo fuera y no es el mundo de Satanás. El mundo nos está esperando. Hay gente buena y hay gente mala, pero uno elige. A mí me amenazaron diciendo, el mundo está lleno de gente malísima, y yo me di cuenta con el tiempo que me rodeé de gente a la que yo quería y gente que me quería. Y la gente que me quería era gente que me respetaba por ser yo, no por si creía en esto o creía en lo otro. Y al final, tú eliges con quién te quieres relacionar. Si tú eres una buena persona, te rodearás de buenas personas. O Pues sea, eso es una fórmula casi, yo te diría, como la de la gravedad. infalible. Sí, eso es una ley de la física. Si tú eres buena persona, atraerás buenas personas. Llámalo energía, Sí, como llámalo quieras, pero mecánica cuántica, como tú quieras. Pero si tú eres una buena persona, atraerás buenas personas. Porque las malas personas vas a sentir rechazo y a veces tenemos que ser más intuitivos, menos racionales y más intuitivos, que eso no significa que haya que dejar de ser racional. Pero a veces nuestro sexto sentido está ahí y dice, oye, me da mala vibra, ¿no? Como se suele decir. Eh, Júntate con las personas que te hacen crecer. Júntate con las personas que te hacen crecer. Si tú te juntas con gente que te hace crecer, acabas creciendo. Si te juntas con gente que te aporta menos de lo que tú das, acabarás perdiendo. Entonces, abre tu mente, abre tu mente, abre tu mente. No dejes nunca de que se deje de abrir tu mente. Eso sí, eso es el consejo que doy. pues muchísimas gracias, Miqueas, por tu tiempo, por venirte a Canarias así de imprevisto. Interactivamente, ¿no? Que he de decir que hemos intentado quedar varias veces. La primera tuve un error con el ordenador, la segunda fui yo el que le metí la negra porque agendé mal las cosas, así que te mereces mil perdones, Miqueas, Nada, por tu nada de paciencia, perdonar. por no matarme, ¿sabes? Porque soy un desastre, desastre. La verdad Nada, que... Y lo curioso que fue, o sea, puse la entrevista de Luis Santamaría y es que el día antes estabas tú, pero que puse a Luis Santamaría dos veces, por eso no te tenía. Y yo decía, claro. pero yo apunté a este hombre, ¿dónde lo apunté? Y veía Santamaría los dos días. Digo, ya está, ya la cagué ya. Ya la cagué.
Qué desastre, qué desastre. Vaya. Pues familia, nada, decirles que por aquí abajo les dejo los contactos y las redes de Miqueas. Él es un profesional que te puede ayudar tanto en su comunidad física como también de forma telemática, que no importa dónde estés, él al fin y al cabo se adapta también a sus diferentes usuarios y que la ayuda, como él dice, la tenemos a un clic. Así que si te sientes mal, si tienes dudas de saber dónde estás o simplemente sabes o notas que estás deprimido, Miqueas va a estar encantado de poder ayudarte, ya no solo como profesional, sino como también de ex de una secta con experiencia. Miqueas, muchísimas gracias. Un placer y muchas gracias a ti también y bueno, a toda la audiencia también, por supuesto, un saludo y un abrazo a todos.